propias a esta celebración. Doctor Elio Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad Ricardo Palma. Doctor Segundo Félix Romero Revilla, vicerrector académico de la Universidad Ricardo Palma. Doctor José Martínez Yaque, vicerrector de investigación de la Universidad Ricardo Palma. Doctor Samuel Gerardo Choque Martínez, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma. Doctora Natividad Marina Espíritu Salinas, presidenta de la comisión encargada de las actividades por la Semana de Psicología, junto con los miembros doctora Liliana Pando Fernández, magíster Ana María Cosío Ale de Preciado, magíster Lilibet Lastenia Valle Huertes, estimados decanos, docentes, directores, padres de familia y alumnos en general. Nuevamente reiterarles el gusto y saludar la presencia de todos y cada uno de ustedes. Y para empezar, dejo en las palabras del decano de la Facultad de Psicología, doctor Samuel Gerardo Choque. Doctor, lo escuchamos. Buenos días, o buen mediodía. Señor doctor Elio Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad Ricardo Palma. Señor doctor Félix II Romero Revilla, vicerrector académico de la Universidad Ricardo Palma. Señor doctor José Martínez Yaque, vicerrector de investigación de la Universidad Ricardo Palma. Señora doctora Natividad Espíritu Salinas, presidenta de la comisión organizadora de la Semana de Psicología, acompañada de sus distinguidos miembros, profesora magíster Ana Cosío, doctora Liliana Pando, y por ahí, si me olvido de algún nombre, me lo disculparán, porque por el apuro. He preparado un discurso que toma en consideración dos cosas: los asuntos puntuales y el tiempo breve, ¿no?, amado por todos nosotros. Una vez más, pues, estamos reunidos, como cada año, en la última semana de abril, convocados por la urgencia de comunicarnos para tomar debida nota de nuestros logros y proyecciones, de nuestros anhelos y dificultades, de los recuerdos históricos. De hace 48 años, en un modesto local del Jirón Ramón Zavala, en el distrito de Miraflores, donde proyectábamos como objetivo estratégico convertirnos en una gran facultad, lo que no ponían en duda los profesores, los estudiantes y el personal administrativo de aquel entonces. Algunos partieron a mejor vida, otros se retiraron, y los persistentes continuamos reuniéndonos en torno a la Semana de Psicología para celebrar nuestras realizaciones, confrontar nuestras preocupaciones y superar nuestras dificultades, verificando el estado actual de la ciencia psicológica, revisando nuestra relación con la sociedad, cuyos problemas se convierten en temas de investigación sustentables, y verificando nuestra capacidad de respuesta a los retos cercanos y por venir. Nuestra nueva reunión, ¿qué es esta?, se enmarca en el contexto de una crisis bélica y de valores en Europa, cuyas consecuencias nos afectan, donde las bajas son cifras numéricas carentes de nombres, apellidos, sexo, edad o referencia humana, y corresponden mayormente a la población civil que no fue consultada si deseaba la guerra. Los contrincantes, sin embargo, alegan defender la paz mundial y la democracia, lo que me trae a la memoria aquella novela de Lindsay Davis, Rebeldes y Traidores, significada
en el escenario de la guerra civil en Inglaterra, que culminaría con la decapitación del rey Carlos I y el inicio del protectorado de Oliver Cromwell. Y de allí precisamente, con los bandos contrapuestos, donde cada cual alegaba tener la razón, extraje el diálogo de dos prominentes personajes, donde el uno le decía al otro: del mismo modo que usted eligió su causa de acuerdo a su conciencia, lo mismo hicieron hombres honestos del otro lado. Los dos bandos afirman luchar para proteger la libertad y la seguridad del reino. Esa es la tragedia. Seguimos. Iván Pavlov, premio Nobel de Fisiología, ruso, año 1904, quien abrió la ruta para el conocimiento y comprensión del funcionamiento del cerebro humano o actividad nerviosa superior, quedó maravillado con el descubrimiento de la palabra como segundo sistema de señales, reemplazante de la realidad tangible y conducente al pensamiento y lenguaje. Llegó a expresar que gracias al lenguaje somos lo que somos, seres humanos. Es ese lenguaje que nos permite dialogar, concertar, pensar analíticamente para salvar dificultades y ponernos de acuerdo, no en desacuerdo, por lo que anhelamos la recuperación de la cordura frente a las circunstancias mencionadas y que nos complican como país. Esta convocatoria también da curso a una cadena de temáticas diversas en las que se expresan el quehacer actual de los psicólogos en los diferentes ámbitos de su actividad, con el reconocimiento social que aporte nuestros profesionales y estudiantes, por el apoyo eficaz en estos tiempos de pandemia, crisis económicas, incremento de la delincuencia, desocupación, corrupción e infraternidad. Seguimos haciendo docencia y proyectándonos a la sociedad, tratando de tender puentes para trasladar información científica útil. Nuestro canal en YouTube reporta más de 7.000 visitas para tomar conocimiento de las conferencias almacenadas. La Cámara Gesell y el Laboratorio de Psicología Experimental han sido modernizados y deberán ingresar en servicio de inmediato. Igualmente, esperamos noticias del acreditador internacional IACSINDA sobre nuestra postulación a la reacreditación internacional como carrera profesional de psicología, lo que revalorizará nuestra ubicación y relaciones en el contexto internacional y dará mayor valor a nuestros grados y títulos en beneficio de nuestros egresados. Finalmente, en este breve discurso con cargo de inventario, debo informar que la matrícula en nuestra facultad, en la Facultad de Psicología, alcanzó la cifra de 717 alumnos por primera vez, confirmando la confianza de las familias en nuestra seriedad académica, porque garantiza de nuestra parte un alto nivel formativo para sus hijos, sin descuidar la construcción del ciudadano portador de una cultura de paz. Concluyo estas breves palabras deseándoles una productiva semana de psicología
que concluirá coincidiendo con el Día del Psicólogo. Gracias por su presencia y gracias por la paciencia de escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. A continuación, el discurso de orden en las palabras del doctor Ramón Alberto León Donaire. Doctor, lo escuchamos. Buenas tardes, señor decano, señor rector, señores vicerrectores, señor decano, profesor Gutiérrez, muy amable, comisión organizadora, lo mismo, y a los docentes y alumnos. ¿Me escuchan, por favor? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, no? Todo correcto, doctor. Ya, perfecto. Y a los alumnos que tienen la paciencia de acompañarme. Bueno, yo no soy de hablar mucho, como ustedes bien saben, y cuando hablo a veces me desperdigo. Así que como es un discurso de orden, ¿no es cierto? He impuesto orden a mis ideas y he preparado un texto que espero que no los aburra y que no es muy largo, es relativamente corto, creo que va a tomar unos 15 o 20 minutos, y al que voy a dar lectura de inmediato, ¿ya? Muy bien. Todos los que teníamos cierta edad en las vísperas del siglo XXI, aún podemos evocar el desbordante entusiasmo y las ilusiones ante la proximidad del esperado año 2000, sentido como la puerta de ingreso a un nuevo mundo. Los periódicos publicaban balances de lo bueno y lo malo de la centuria que terminaba. Las revistas especializadas presentaban a las figuras más importantes en los últimos 100 años y se adelantaban a indicar quiénes serían los protagonistas del siglo que se aproximaba. Libros acerca del mundo del mañana tenían alta coyuntura. Había de todo y para todos. Los astrólogos competían con los economistas, los filósofos con los artistas, los sabios decían sus palabras razonadas y sustentadas, pero los obtusos también, espetando todo aquello que les salía del forro. El denominador común era, sin embargo, la esperanza, la visión casi paradisíaca de un mundo mejor. No faltaban, por supuesto, espíritus críticos, ¿no?, que prevenían ante tal desborde de ilusiones, pero a ellos se los veía como aguafiestas o pájaros de mal agüero. Los libros de Erich Fromm, fallecido en 1980, eran considerados incisivas denuncias del consumismo, de la deshumanización y de la falta de consistencia moral, pero como siempre sucede, predominaba la idea de que la humanidad dejaría atrás esas taras. La Sociedad del Riesgo, la importante obra de Ulrich Beck, era leída con interés. La mayoría de sus lectores, sin embargo, sentía que el autor exageraba porque al parecer el control y el conocimiento de los hechos por parte de la ciencia y la previsión y la mirada alerta de los estados habían alcanzado un alto nivel de eficacia. La modernidad líquida, anunciada por el polaco Zygmunt Bauman, era vista desde el lado positivo, ignorando las penumbras y sombras que también forman partes constitutivas de ella. El fin de la historia, proclamado por Francis Fukuyama, el fin de la Guerra Fría, el derrumbe del comunismo, la fuerza de la globalización, la democratización que solo dejaba fuera a parques jurásicos de la política como Corea del Norte o Cuba, alimentaban esas esperanzas y la mayoría de nosotros teníamos la seguridad, con resabios infantiles, de que ellas contribuirían a la forja de un mundo mejor y, por qué no, de mejores seres humanos. Sucedió lo mismo, lo saben los historiadores, hace 120 años, al comenzar el siglo XX, cuando la humanidad creía que a partir del 1900 se ingresaría a un mundo de racionalidad y de progreso. Eran tantos los promisorios desarrollos y el mundo había vivido casi todo un siglo de paz después del paso de ese huracán que fue Napoleón, que parecía perfectamente justificado que aquello de que todo tiempo pasado fue mejor, fuera reemplazado por nada mejor que el futuro. La ferrocarrilización de Europa, el surgimiento de disciplinas como la sociología, la economía y la psicología, típicos productos culturales del siglo XIX, que comenzaban a explicar científicamente las realidades de la vida de relación y de la subjetividad, la mejora de los derechos europeos y el aumento de la esperanza de vida, parecían garantías más que suficientes para imaginarse un siglo XX idílico. Solo 14 años después, la Primera Guerra Mundial acabó con esas ilusiones. Alexander Solzhenitsyn, el ruso Premio Nobel de Literatura de 1970 y uno de los más desengañados críticos de la cultura occidental, escribió con respecto a lo sucedido en el siglo XX. Cito: el siglo XX no presenció el acrecentamiento de la moralidad en la humanidad. Por el contrario, se llevaron a cabo exterminios en una escala nunca antes vista. La cultura declinó marcadamente, el espíritu humano se derrumbó. Así pues, ¿cuál es la razón que nos asiste? Se preguntaba Solzhenitsyn, para esperar que el siglo XXI, repleto de armamentos de primera clase para todos los bandos, será más benévolo con nosotros. Hoy, próximos ya que esta centuria
cumpla 25 años, podemos arriesgar un esbozo de balance, provisional, por cierto, pero igual fundamentado en los hechos. Ese balance, en modo alguno, corresponde a las ilusiones que nos hicimos. En los más de 7.000 días que este siglo lleva de transcurrido, han ocurrido cosas pavorosas. El atentado al World Trade Center en el 2001, seguido poco tiempo después por los perpetrados en Londres y en la estación de Atocha en Madrid, la grave crisis económica en el 2008 que tanta desesperación generó en tanta gente, los atentados terroristas ocurridos en París en enero del 2015, con la muerte de numerosas periodistas del semanario Charlie Hebdo, y la matanza subsecuente en el local Bataclan de la Ciudad Luz, así como otros en la cosmopolita Niza en el 2016 y en Berlín en el mismo año, para solo mencionar dos. El terremoto ocurrido en el 2011 en Fukushima, Japón, y el compromiso de una central nuclear afectada por una serie improbable de circunstancias, la pandemia del COVID-19 desde 2020, y por último, como una suerte de macabra coronación de esta cadena de sucesos funestos, la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha marcado el renacimiento de la Guerra Fría y de una política de rearme en muchos países europeos. Agreguemos a todo esto la presencia ubicua del terrorismo, la contaminación ambiental cada vez mayor y la marea humana que huye de la guerra de Siria, de la pobreza de Guatemala y Honduras o de la miseria reinante en el África sahariana. Y de paso, casi de contrabando, tenemos el populismo, rampante denunciado en sendos libros por dos mujeres que saben de lo que hablan, la norteamericana Anne Applebaum, con El ocaso de las democracias, y Madeleine Albright, con Fascismo, una advertencia. Con la feria pueblerina de ofertas, el carrusel de ramplonería demagógica y el fácil recurso del maniqueísmo, el populismo fomenta expectativas destinadas al desengaño y alimenta ilusiones irrealizables en los Estados Unidos de Donald Trump, en la Hungría de Víctor Orbán, en el Brasil de Jair Bolsonaro, como en el México de Manuel Andrés López Obrador, para por pudor no colocarnos en esa lista nosotros también, las desconcertadas gentes que vivimos en el Perú. Todo esto presentado, al menos en los meridianos latinoamericanos, como medidas revolucionarias, no porque de vez en cuando se produzcan cambios notables que aceleren el tiempo y hagan avanzar las sociedades, sino porque no ha habido un solo déspota que no se haya justificado a sí mismo como revolucionario. Estos 22, dentro de poco, 25 años del siglo XX, ofrecen un horizonte crepuscular que alimenta la incertidumbre y hasta el desasosiego. Un horizonte con matices de tormenta y de vientos de fronda, algo muy semejante, por cierto, a lo que ocurría hace 100 años, allá por 1919, 1921, 1922. Fue entonces que el irlandés William Butler Yeats, misterioso y hermético, autista tal vez, pero también visionario gracias a la fuerza de su estro lírico, compuso el poema titulado The Second Coming, cuyos primeros versos son los siguientes. Cito: girando y girando en el creciente círculo, el halcón no puede oír al halconero. Todo se deshace, el centro no puede sostenerse, mera anarquía se desploma sobre el mundo. La oscurecida marea es desatada y en todas partes la ceremonia de la inocencia es ahogada. Los mejores carecen de toda convicción, mientras los peores están llenos de apasionada intensidad. Fin de la cita. Versos que semejan oráculos. Girando y girando en el creciente círculo, el halcón no puede oír al halconero. Afirmaciones con fuerza de premonición. La oscurecida marea es desatada. E intensidad apocalíptica. La ceremonia de la inocencia es ahogada. Visiones tenebrosas. Los mejores carecen de toda convicción, mientras los peores están llenos de intensidad. Todo eso que fue escrito poco después de la Primera Guerra Mundial podría ser, sin temor a exagerar, una descripción de los días que vivimos. Es verdad, por cierto, que también han ocurrido cosas positivas, muy positivas inclusive. Enfermedades de pronóstico sombrío, cuando no mortal, aunque todavía no curadas, son tratadas con mayor efectividad, retrasando su avance y prolongando la vida de quienes las padecen. Y en aquellos casos en los que ya no es posible hacer más, aparece la medicina paliativa con su promesa de una muerte lo más digna posible, el último y al mismo tiempo más elemental de los derechos de todo aquel que se despide de este mundo. El aumento de la esperanza de vida permite afirmar que los que nacen hoy llegarán a ser nonagenarios, tal vez hasta centenarios. La Big Science ha permitido una exploración cada vez más audaz del espacio y un mejor conocimiento de nuestra naturaleza, como lo acredita el proyecto Genoma Humano. Las maravillas de la tecnología hacen posible que hoy casi nadie escriba cartas, porque tiene a la mano el Twitter, el Zoom, el email, el WhatsApp.
El recorrido triunfal de las neurociencias nos abre un mundo de hallazgos que tendrán, si no los tienen ya, efectos positivos en el tratamiento de muchas dolencias y en la comprensión de situaciones humanas complejas. Esa es la razón por la cual hoy se habla de neuroética, de neuroteología, de neuropolítica, de neuroestética y de tantas neuros más. En el plano social, las minorías sexuales son cada vez menos discriminadas y la conciencia de la igualdad ante la ley va en aumento. En muchas partes del mundo, también por acá, se está pasando de la condición precaria de habitante a la plenipotenciaria de ciudadano. Las condiciones de trabajo en las que antes acechaba el peligro han cambiado radicalmente a favor de una mayor seguridad y menos horas de labor, sin detrimento de la productividad. ¿Cuál ha sido el papel de la psicología en todo esto? ¿Cómo es que los psicólogos hemos hecho aportes, si es que los hemos hecho, a una mejor comprensión de lo que viene sucediendo? Todo lo negativo que hemos enumerado se ha desplomado sobre la humanidad, sorprendiéndola, como nos sorprendería el ladrón que ingresa a nuestra casa en la medianoche para emplear la figura bíblica del evangelista Mateo. Nadie esperaba lo que ocurrió en el World Trade Center, algo que paralizó al mundo entero. Las imágenes de ese hecatombe, transmitidas en vivo y en directo, ejercieron un macabro poder hipnótico, dejándonos mudos de espanto y limitados únicamente a interjecciones, gritos y alaridos. Los que conservaron cierta lucidez se dieron cuenta de que estaban asistiendo al nacimiento de una nueva forma de terror, de algo más, mucho más atemorizante que el ya temible secuestro de un avión o el bombazo sangriento en una calle o en un centro comercial. En medio del desconcierto, la sociedad volteó la cara a los científicos sociales, pidiéndoles explicaciones. No fue mucho lo que psicólogos, sociólogos, politólogos y antropólogos teníamos que decir y ofrecer. Porque, ¿qué alternativa puede haber para los miles de muertos ocasionados en ese día o para los millones que perdieron la vida en los campos de concentración? Ninguna, no la hay. Solo queda el silencio y el reconocimiento de la propensión tanática, íncita en nuestros genes, que solo espera su momento y su lugar para dejarnos una cosecha de dolor regada con sangre. Por eso, lo que se dijo y lo que se ofreció en ese momento desde las canteras de las llamadas ciencias humanas no fue mucho, casi nada, excepto generalidades. Alguien se acordó, digámoslo así, de un libro, uno de los muchos que inundan cada semana las riberas norteamericanas, El choque de las civilizaciones, de Samuel Huntington, que entre el inagotable material manantial bibliográfico había encontrado solo una recepción limitada a los círculos académicos, pero que de pronto, en medio de las ruinas y el caos originados por el atentado terrorista, cobró el valor de oráculo, lleno de premoniciones y con explicaciones mucho más articuladas que las propuestas por otros, convirtiéndose en lectura obligatoria para todo aquel que desee entender en alguna medida lo ocurrido. Y alguien también se acordó, permítanme que siga con esa figura, del libro de Paul Ekman, Cómo detectar mentiras, que trata de descubrir engaños, falsedades y hasta segundas intenciones en la fisonomía, gestos, miradas y movimientos de las personas, reivindicando lo que todos sabemos, que es necesario observar, que es necesario que allí donde la percepción concluya su trabajo, lo inicie la imaginación, suspicaz, casi paranoide. Mucho más se ha escrito sobre lo ocurrido el 11 de septiembre del 2001, tanto que solo lo publicado sobre el asesinato de Kennedy, otro hecho paralizador en los Estados Unidos, lo supera. Hay de todo, desde sesudos análisis hasta explicaciones delatoras del desequilibrio mental de que la formula. Las teorías conspirativas han disfrutado y continúan gozando de una época de oro, descubriendo manos ocultas en el magnicidio perpetrado en Dallas en el 63, sospechando nada más y nada menos que la actuación del gobierno norteamericano en la trama sangrienta ocurrida en el World Trade Center, como también de los siempre misteriosos círculos gubernamentales chinos en el origen del COVID-19. Daniel Stulin, el sumo dote de la religión de la conjura y descubridor de conspiraciones por doquier, vende sus libros a raudales, da conferencias bien pagadas, ofrece entrevistas y hasta es llamado por los gobiernos. No hace mucho ha estado por Lima, hervidero desde siempre de chismes, rumores, sospechas, trascendidos y presentimientos. Hay de todo, como en botica, para emplear una expresión muy nuestra. Si se busca análisis serios y sobrios, allí están en las páginas de libros e informes. Si se busca hojarasca disfrazada de reflexión o teñida de especulaciones sin freno, también la encontraremos. La literatura de ficción no se queda atrás. Hay novelas como el norteamericano Don DeLillo,
asimismo autor de un escrito a vuelapluma titulado nada menos que En las ruinas del futuro. De Lillo, candidato desde hace años al Premio Nobel de Literatura, nos relata en El hombre que cae, así se llama la novela, la tragedia que se abatió sobre muchos norteamericanos el 11 de septiembre del 2001. Muy superior, por cierto, si de comparar tragedia se trata, a la que causó estupor hace unos 60 años, cuando el asesinato del presidente Kennedy. Pero a despecho de todo lo escrito, discutido, fantaseado y sospechado, lo efectivo es que sobre lo que ocurrió ese día, así como lo que ocurrió en el día en que mataron a Kennedy, podemos hacer nuestra la expresión del gran fisiólogo del siglo XIX, Émile Dubois-Reymond. Ignoramos et ignorabimus. Lo ignoramos y lo seguiremos ignorando. Algo semejante ha sucedido con la pandemia. ¿Podría alguien aquí, en el Perú, para no ir tan lejos, imaginarse en las Navidades del 19 que unos 60 días después iniciaría un largo periodo de inmovilización que ha ocasionado 1000 problemas económicos y cobrado tantas vidas? Nadie, ni aquí ni en ninguna parte. Ni la sociología ni la psicología tuvieron nada que decir. Tampoco la política, por cierto, y por eso se tuvo que recurrir a una medida improbable, la cuarentena, casi un retorno a la Edad Media. Pongo estos ejemplos para graficar algo que todos sabemos, que la realidad avanza a una velocidad rasante y la ciencia la sigue y la persigue, pero con una rapidez mucho menor, casi cojeando, podríamos decir. Siempre ha sido así y así será siempre, si nos atenemos a las enseñanzas de la historia de la ciencia. La cantidad de cosas acaecidas en tiempo tan corto es tal que las ciencias sociales recién comienzan a asimilar lo sucedido y a proponer formas de acción. Pareciera que los científicos entre tanto, asumen algo muy cercano a lo que Nicolás de Cusa, el pensador medieval, llamó la docta ignorancia. Un segundito, por favor, parece que me están indicando que el tiempo es muy corto, así que si es muy corto, mejor un minuto. Ya disculpen que yo sea tan concreto, pero saben que yo manejo, a ver qué dicen. A ver, ¿qué pasó acá? Bueno, muy bien, no tiene que ver nada. Mil perdones, por favor, por la interrupción, pero como sabe el doctor Choque, yo soy un cronópata del tiempo, ¿no? Es mi mayor patología. Muy bien, repito, ¿ya? Pareciera que los científicos, entre tanto, asumen algo muy cercano a lo que Nicolás de Cusa, el pensador medieval, llamó la docta ignorancia. O sea, la modestia, la conciencia clara de las propias limitaciones, la renuncia a la soberbia actitud de que el saber puede analizar, entender y explicar todo. En ninguna área del conocimiento es más recomendable esa docta ignorancia, esa actitud de prudencia y cuidado a la hora de entender, de explicar y, por supuesto, de enfrentar un problema, como en las ciencias sociales. Y también en la psicología, hay que decirlo, en la que, entre tanto, abundan fenómenos de las más diversas índoles que desafían nuestra imaginación y eluden nuestra capacidad de comprensión, desde la sinestesia hasta aquellos que describe O'Sullivan en The Sleeping Beauties. La magnitud y la complejidad de los problemas en el mundo moderno y también en nuestro país exigen un abordaje interdisciplinario. Son problemas intrincados, pero también encrucijadas, asuntos de vida o muerte, como casi nunca antes ha sucedido. ¿Cuándo en el pasado reciente, como en el remoto, estuvo la humanidad amenazada de ingresar a una vorágine que la llevara a su propia destrucción? Ni la toma de Constantinopla, ni la Revolución Francesa, ni los años del Gran Terror, tampoco la destrucción causada por las ambiciones de Napoleón o la Revolución Rusa, pusieron en juego nuestra existencia como especie. La Primera Guerra Mundial, pero sobre todo la Segunda, anunciaron esa posibilidad oscura y final, que hoy sí parece cobrar contornos definidos y proximidad angustiante cuando pensamos en la indetenible contaminación ambiental, en la elevación del nivel del mar o en la sibilina declaración de los jerarcas rusos del eventual empleo de armas atómicas para resolver de una vez por todas la guerra con Ucrania. Estamos ante cosas que los científicos no pueden resolver por sí solos y que una sola ciencia no puede explicar, ni mucho menos arreglar. Problemas en los que será necesario tomar decisiones políticas, que siempre generan oposiciones decididas y debates interminables y agotadores. Poco tenemos que hacer allí los psicólogos, hay que reconocerlo. Pero sí tenemos mucho que hacer y que decir en el estudio de las consecuencias de las decisiones políticas, porque esas decisiones siempre afectan a los seres humanos. Estudiar la reacción de la población, imaginar alternativas, evaluar los pros y los contras en la subjetividad y en la conducta de los afectados, esos sí son temas en los que los psicólogos pueden cumplir un rol de importancia.
Y esos estudios deberán ser fundamentalmente cualitativos, pues permiten conocer los problemas más allá de las estadísticas y allí donde los experimentos y los inventarios se revelan como impracticables o de poca utilidad. Porque, si bien las cifras, los cocientes y los percentiles son deseables y conceden un aire de objetividad a los resultados de las investigaciones psicológicas y sociológicas, lo cierto es que muchas veces la matematización conduce a situaciones risibles o a hallazgos absurdos. ¿Es posible acaso cuantificar las proclividades a la corrupción en una persona? ¿Tiene sentido que trabajemos en una medida objetiva de la crueldad o que cuantifiquemos el sufrimiento derivado de condiciones de soledad hoy tan frecuentes? Los seres humanos no somos guarismos, y desde Adán y Eva, lo mejor y lo peor de nosotros han conseguido eludir con éxito los esfuerzos de las matemáticas porcentuales, del cálculo integral, así como del cálculo infinitesimal, del álgebra misma, de aprenderlos, de capturarlos y reducirlos a 2 o 3 números, seguidos o precedidos, según el caso, de alguna coma. Por eso, la psicología del mañana incidirá más en estudios de corte cualitativo, que ahonden en la esencia de los fenómenos, avisorando dimensiones oscuras, aspectos, gradaciones y tonalidades que no pueden ser resumidos en una cifra, sino que exigen un acercamiento sigiloso, casi microscópico, como el del que por primera vez llega a lugares desconocidos. En la historia hay excelentes ejemplos de estos estudios. Menciono solo 3 a guisa de ilustración. La interpretación de los sueños, de Sigmund Freud, Los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis, y Ética protestante y espíritu del capitalismo, de Max Weber. Cada uno ha sido el venero para la interminable cantidad de trabajos que tratan de la realidad onírica, de la cultura de la pobreza y del origen del capitalismo. La comprensión de los problemas psicológicos en estos tiempos exige conocer la historia, la sociología, la antropología, inclusive la lingüística, los cambios políticos, los avances y los retrocesos en materia de economía, de derechos humanos, llevan al surgimiento de nuevas palabras, dado que el lenguaje de uso no consigue expresar su naturaleza y sus consecuencias. Así, por ejemplo, en los años 60 surgió el término eurocomunismo, dando nombre a las diferencias entre el comunismo ortodoxo propio de la Unión Soviética y el de los países de Europa Occidental como Italia y Francia. La palabra genocidio se creó para designar lo que era mucho más que un crimen, y más inclusive que una matanza y una masacre. Crimen, matanza y masacre, palabras terribles, rotundas y bañadas en sangre, se revelaban ilimitadas ante la magnitud horrorosa de lo sucedido en los campos de concentración, en los que se había practicado la solución final, otra palabra nueva surgida en los 40 en el vocabulario nazi. Y hoy el término colombianización da nombre a una realidad de guerra civil permanente en la que participan el Estado, grupos insurgentes, narcotraficantes, delincuentes de toda la haya, pero también inocentes que terminan pagando con su vida una confrontación que no tiene cuándo terminar. Volviendo a la figura bíblica del ladrón que nos sorprende a la medianoche, ¿qué haríamos ante esa posibilidad concreta? Fácil, estaríamos con los ojos muy abiertos y haciendo trabajar nuestra mente para imaginar no reconocidas situaciones de peligro que nos acechan. Eso es lo que hoy parece caracterizar a los más lúcidos, los científicos sociales. Cualquier detalle, cualquier novedad, deben ser tomados en cuenta, analizados y observados, cualquiera que sea su proveniencia, del periodismo, por ejemplo, o de minuciosos reportes de inteligencia sanitaria o política. O también de la literatura, que es la historia sin notas de pie de página ni estadísticas, la historia que ha renunciado a la farragosa bibliografía con la que acaban los textos eruditos, la historia de los sentimientos y las angustias expresadas, por ejemplo, en Crimen y Castigo, en Madame Bovary o en Macbeth. Pero la literatura es también la historia del futuro, porque el novelista, libre del rigor que le impone la metodología y la parsimonia al historiador, avanza allí donde ésta se detiene. Obras como el de Cameron, de Boccaccio, El año de la peste de Defoe y La peste de Albert Camus relatan lo sucedido en epidemias reales o imaginarias, pero novelas como Sumisión de Houellebecq y El cuento de la criada de Margaret Atwood nos presentan un mundo que hoy no existe, pero que quizás sea el del futuro. ¿Por qué no? ¿Por qué lo que se relata en esas angustiantes novelas no podría volverse una realidad de pesadilla? ¿Por qué no podría el hombre del siglo XXV, o tal vez el del siglo XXII, o aún el de los años 2050, enfrentarse a lo que Houellebecq y Atwood relatan y hacer suya la críptica frase de William Blake: lo que ahora se comprueba fue en otro tiempo imaginado?
Y si del Perú hablamos, ¿no constituyen acaso los relatos de Julio Ramón Ribeiro un intento de historiar las angustias, frustraciones, decepciones y esperanzas de la atribulada clase media peruana? ¿No son acaso sus cuentos de alienación o de color modesto, plástica y al mismo tiempo precisas presentaciones de nuestra crujiente autoestima y de nuestro vergonzante racismo? Por eso, la psicología deberá tener un diálogo mucho más intenso y permanente, no solo con las neurociencias, sino también con las ciencias sociales. Los fenómenos psicológicos siempre son hechos sociales, lo son en sus orígenes y terminan siéndolo también en sus consecuencias, porque primero fue el acto social, el primario, el más elemental, el de la relación entre la madre y el hijo, una relación que psicoanalistas y etólogos concuerdan en ello, será el cimiento de su futura subjetividad, de su felicidad o de su amargura. Por eso, todo saber psicológico tiene uno de sus fundamentos en el conocimiento sociológico, y este a su vez tiene que tomar en cuenta lo que la psicología va descubriendo y formulando. ¿Necesitamos una nueva psicología? Sí y no. La clásica, la que conocemos en sus aspectos aceptados por muchos y cuestionados por otros, como sucede, por ejemplo, con el psicoanálisis, ha enriquecido la comprensión del drama humano. ¿Qué habría sido del siglo XX sin el psicoanálisis, aunque se lo considere como no científico y hasta retrógrado? ¿Qué sabríamos hoy de los fenómenos psicológicos más complejos del desarrollo infantil, por poner el caso, si no contáramos con las ideas de un Vygotsky o de un Piaget? ¿Cuán grande sería la desdicha humana si no hubiera la psicoterapia, creación falible y perfectible, pero que con todos sus más y sus menos ha contribuido a rescatar del sufrimiento de las personas y si no, al menos a consolarlas y ayudarlas a sobrellevar sus penas? Necesitamos esa psicología antigua porque el saber científico es en su naturaleza acumulativo. Miramos el futuro desde las alturas de las edificaciones conceptuales del pasado. Por eso habría sido imposible un Alberto Einstein en el siglo XX si no hubiera existido un hombre llamado Isaac Newton en el siglo XVII. Y por eso los arquitectos que hoy intentan superar a Gaudí en la Catedral de la Sagrada Familia de Barcelona, o los que siguen a Le Corbusier, reconocen a Euclides de hace unos 25 siglos atrás como uno de sus padres. Al fin y al cabo, toda obra arquitectónica es un homenaje, involuntario probablemente, al padre de la geometría. Pero también necesitamos una psicología nueva que responda a los desafíos de estos años y de los que vendrán. Desafíos provenientes de una población de la tercera y de la cuarta edad cada vez mayor en número, de un terrorismo que hace gala de una ubicuidad difícil de controlar y de una agresividad que no reconoce un límite ni se arredra ante el número de muertos que puede ocasionar. Desafíos que provienen de la soledad cada vez más extendida, del sufrimiento en aumento a pesar de un mundo radiante de luces y de un progreso material esplendoroso. Desafíos, en fin, que surgen del renacimiento de la Guerra Fría, de una xenofobia difundida y hasta promovida, y en América Latina de una violencia cotidiana desbordada, como las de México o El Salvador. A eso, creo, debe apuntar la psicología tanto en Londres como en Ciudad del Cabo, tanto en Nueva York como en Sydney, y también en Lima, y en particular en esa institución que todos queremos tanto, que es la Universidad. Buenas tardes, buenas tardes. Señor rector, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor rector. Buenas tardes. Buenas tardes, señor rector. Aquí acompañándolos. Acabo de escuchar el discurso del doctor Ramón León, que felizmente ya lo tiene escrito y eso debe pasar
la revista, ¿no? Ya, muy bien, lo felicito, doctor Ramón Gracias, León, doctor. Muy amable. por su profundidad, amplitud y abordaje desde la contemporaneidad, ¿no? Desde los lugares y los momentos que estamos viviendo. Qué bueno, lo felicito de nuevo. Gracias, muy amable, doctor. Doctor Choque. A sus órdenes, señor rector. Bienvenido a la facultad. Gracias. ¿Cómo es el programa? ¿Está desarrollándose? Justo es la oportunidad suya, doctor. Muy bien, doctor. Así es Y que estamos yo... ansiosos esperando su discurso. Muy bien. En primer lugar, le pido disculpas de la conexión, pero ya estamos. He podido escuchar el discurso académico, además sustancioso y muy de mucho aliento, en cuanto que ha analizado el papel de la psicología en una sociedad como la nuestra, tan compleja, además con tantas ocurrencias, vamos a decir, sociales que están apareciendo, que aún desbordan lo que puede ser una proyección, una adivinación o un futurismo, ¿no? Una futurología. Y a mí me complace mucho, demuestra la sabiduría que tiene, ese paseo que se ha hecho no solo quedándose en el campo de la psicología misma, sino determinando su limitación y la concurrencia de las otras ciencias como la política, la sociología, la economía y otras más que van a requerir que aborden también estos temas para poder explicar al hombre contemporáneo y también en el futuro, ¿no? Y le he escuchado aún mencionar todas las neurociencias que están apareciendo como nuevos enfoques, ¿no? Considero que es una forma muy académica, además muy convocante a la reflexión, con que se está iniciando no solo la semana de psicología, sino la vuelta a la presencialidad en un contexto que todavía el ser humano no tiene el control completo de la posibilidad de contagio y otras consecuencias más, ¿no? Así es que yo quiero felicitar a la facultad por haber organizado esta actividad, felicitar y agradecer al doctor Ramón León, que con su amplio conocimiento, su exposición ya brillante, además con un nivel lingüístico de comunicación muy apreciado, haya puesto la nota de esta apertura de las puertas del claustro universitario y en específico del claustro de la Facultad de Psicología, invitando pues para que entremos en él alumnos, profesores, trabajadores y todo aquel que
tenga pues el interés y la curiosidad por conocer no solo la ciencia de la psicología, sino a través de ella conocerse a sí mismo y programarse una actitud de vida y también un proyecto de vida, ¿no? Así que tengo que también saludarlo a usted, señor decano, a todos los profesores, a todos los que estamos dando estos pasos de puente entre un encierro, entre un tiempo de muchas restricciones y limitaciones, no exentas de temores y de desafíos, y que estemos pues tan auspiciosamente convocándonos para reencontrarnos en el trabajo de la enseñanza, del aprendizaje y de el estudio técnica y científicamente abordado, ¿no? Así que nuevamente mi saludo, mis felicitaciones por la iniciativa de esta semana, y desde ya pues felicitaciones a todos los psicólogos, porque ya se acerca el día que está señalado en el calendario simbólicamente como el del homenaje a esta profesión tan importante desde el punto de vista de la construcción humana del ser humano. Nuevamente muchas gracias, y que siga el programa y que siga todo este entusiasmo para nuevamente reunirnos y reencontrarnos en el claustro universitario. Gracias. Muchas gracias, señor rector, por sus palabras. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, dando por concluida esta mañana, de presentación, de inauguración, queda pendiente las reuniones del día de hoy a las 3 de la tarde, programas de intervención psicológica con agresores sexuales, con la participación de las psicólogas Susana Díaz Guamán y Gema Sánchez Remeu, y a las 18 horas el retorno a la presencialidad en la Universidad Ricardo Palma, a cargo del vicerrector académico de la Universidad Ricardo Palma, doctor segundo Félix Romero Revilla. Muy bien, entonces concluimos la mañana del día de hoy y esperamos que tengamos pues una buena celebración por nuestra Semana de la Psicología. De mi parte, muchísimas gracias por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Muy bien. Muy bien, pues doctor Choque, ya se ha iniciado la actividad también, ¿no? Intelectual y académica, de producción de los profesores y de los alumnos. Gracias a usted, señor rector, por su presencia y por el apoyo que siempre nos ha dispensado, y esta vez precisamente para el reequipamiento de la Facultad de Psicología. Se le está dando buen uso a todo ello y vamos marchando parejos en todos los flancos de trabajo. Estamos muy contentos con los avances que hemos hecho justamente en estos últimos meses, y ahora, por supuesto, más contentos por su presencia y la presencia del vicerrector académico. Gracias, señor rector, por su presencia. Muy bien, muy bien. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias, señor decano. Felicitaciones. Gracias por su presencia, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes. Damos por concluida esta primera parte de la presentación e inauguración de la Semana de Psicología. Apreciamos y valoramos notablemente la presencia de cada uno de ustedes. Muy amable, buenas tardes.